Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un tema médico que, bueno, puede ser un poco delicado, pero es súper importante conocerlo. Las urgencias y emergencias urológicas. Así es. Tenemos aquí unos apuntes, parecen de una clase, una charla, y vamos a ver qué podemos sacar sobre condiciones que necesitan atención médica, pero ya. Exacto. La idea es entender bien qué situaciones ponen en riesgo la función de órganos vitales o incluso la vida misma, basándonos en esta información que tenemos. Perfecto. Y mira, un punto clave que mencionan estos apuntes desde el principio es la diferencia entre emergencia y urgencia urológica. Ajá. Según lo que dicen aquí, una emergencia como tal implicaría un riesgo para la vida, algo sistémico. Pero nuestro foco hoy va a estar más en las urgencias. Entendido. O sea, situaciones que si no las atiendes rápido pueden dañar seriamente un órgano urogenital o su función a futuro. Vale, queda claro. Y es importante decirlo, ¿no? Hablar de estas cosas puede dar cosa, pero tener la información es clave. Totalmente. Saber reconocer esto a tiempo puede cambiarlo todo. Bueno, vamos a desglosar esto entonces. Exacto. La idea es que conocer estos cuadros ayude a la gente a buscar ayuda sin dudar, sin vergüenza ni nada. Identificar las señales de alarma. Eso es lo primero. Empecemos con una que ya el nombre suena fuerte, priapismo. Lo describen como una erección que dura horas, duele, y lo más raro es que pasa sin estímulo sexual, sin deseo. El dolor, por lo que entiendo, es por falta de oxígeno, isquemia, ¿no? Precisamente. Y lo interesante del mecanismo que describen es que no es que falle la entrada de sangre la que causa la erección normal. Ah, ¿no? No, lo que falla es el drenaje, la salida de la sangre. Entra a los cuerpos cavernosos, pero no puede salir. Se queda ahí estancada, se pone espesa, sin oxígeno. Claro. Y clínicamente, pues eso se nota. Los cuerpos cavernosos súper tensos, dolorosos al tacto, pero el glande y el cuerpo esponjoso, el que rodea a la uretra, suelen estar más blandos. ¿Y las causas? Los apuntes dicen que como en un 60% de los casos, ni se sabe. Son idiopáticos. Sí es bastante alto. Pero el otro 40% sí tiene un porqué. Enfermedades de la sangre, como leucemia, drepanocitosis. Ajá, las células falciformes. Exacto. También golpes fuertes en la zona, pelvis, médula espinal, infecciones allá abajo. Y ojo, algo que remarcan mucho, ciertos medicamentos y drogas. Sí, eso es importante. Mencionan los fármacos para la disfunción eréctil, algunos anestésicos, antihipertensivos y también sustancias como el alcohol, la marihuana, la cocaína. De hecho, señalan algo preocupante. ¿El qué? Un posible aumento en la frecuencia de esto, quizás justo por el mayor uso de esos fármacos y sustancias. Pasar de un caso en 200,000 a uno en 100,000. Pues es un salto. Sí, es el doble. Y el cuadro clínico que pintan suena terrible, ¿no? Horas de erección, un dolor intenso, tensión. Uf, sí. Usan hasta una comparación visual muy gráfica, que el pene puede parecer una botella de champán invertida, por la forma. ¡Qué imagen! Y los riesgos si uno se deja estar. Son graves. Si sigue así mucho tiempo, puede haber hinchazón, edema y luego fibrosis, o sea, cicatrices internas. Y la peor secuela, la más temida, impotencia permanente. Vaya. Por eso es una urgencia. Todo el apuro es para salvar la función. Y hablando de tratamiento, mencionan varias cosas, desde medidas como sedación o enemas, hasta cosas más directas. Sí, como la punción. Eso, pinchar los cuerpos cavernosos para sacar esa sangre estancada. A veces lo hacen por el glande, dicen. Sí, para aspirarla. Y también hablan de crear shunts o fístulas, como desvíos, Exacto, bypasses. ya sea con cirugía o con agujas gruesas, para que la sangre se vaya al cuerpo esponjoso o al glande y pueda salir. Y claro, tratar la causa de fondo si se sabe cuál es. Correcto, pero el mensaje central es ese. La impotencia es la complicación más común y la más grave. Toda la prisa es para evitarla. Bueno, ahora pasamos de una situación donde la sangre no puede salir a una donde no puede entrar. Quizás más urgente aún, la torsión testicular. Aquí es donde se pone, como dicen las notas, realmente interesante. Porque la marcan como urgencia quirúrgica crítica. Absolutamente. Es cuando el testículo gira sobre su propio eje, que es el cordón espermático. Por ahí van los vasos sanguíneos. Claro. Al torcerse, se corta el flujo de sangre.
Y ahí empieza una carrera contra el reloj para salvar el testículo antes de que el tejido muera por falta de oxígeno. Necrosis se llama. ¿Y por qué pasa? ¿No le pasa a cualquiera o sí? ¿Parece que hay algo anatómico detrás? Así es. Lo describen como una fijación anormal del testículo dentro de su bolsa, la túnica vaginal. Es como si colgara más suelto de lo normal. Ah, ok. Como una campana, dicen en las notas. Y eso facilita que pueda girar sobre sí mismo. Una pista que a veces se ve es que el testículo afectado está como más horizontal, no tan vertical como debería. ¿Y la edad? ¿Pasa más en alguna etapa? Justo cuando los testículos crecen rápido. Pero ojo, puede pasar a cualquier edad, desde recién nacidos hasta hombres mayores. El diagnóstico tiene que ser rapidísimo, me imagino. Hablan de un dolor de golpe muy fuerte. ¿Qué más se busca? Bueno, al examinar se ve si el testículo está como subido y horizontalizado. Pero una clave diagnóstica fundamental que remarcan es palpar dónde está el epididimo. El epididimo. Sí, esa estructura alargadita pegada al testículo. Normalmente está detrás y hacia afuera. Vale. Si al palparlo está en otro sitio, por ejemplo, adelante, eso es muy sospechoso de torsión. Es súper importante diferenciarlo de una epididimitis, que es una inflamación, normalmente por infección, y suele empezar más poco a poco. Y aquí viene lo más crítico, el tratamiento. Las notas son muy claras con el tiempo. Totalmente. Hablan de una ventana de oportunidad muy corta, idealmente entre 4 y 6 horas desde que empieza el dolor. ¿Solo eso? Sí, para intervenir y tener la máxima chance de salvar el testículo. Pasado ese tiempo, el daño puede ser ya irreversible. Dios mío. ¿Y qué se puede hacer en esas horas? Hay dos cosas principales. Primero, la distorsión manual. A mano. Sí, si se sospecha mucho, personal entrenado puede intentar girar el testículo con la mano hacia afuera, como si abrieras un libro. Si funciona, el alivio del dolor es inmediato y brutal. Eso confirma que era eso. ¡Qué bien! Y ojo, advierten, no dar analgésicos fuertes antes de intentar esto, porque ese alivio del dolor es la guía para saber si lo hiciste bien. Buen punto. ¿Y si no funciona? ¿O como paso siguiente? Entonces, cirugía urgente sí o sí. Se abre el escroto, se destuerce el testículo mirando directamente y, muy importante, se hace una orquidopexia. Orquidopexia. Fijar el testículo a la pared del escroto para que no se pueda volver a torcer. Ah, claro. Y recomiendan hacerlo en los dos testículos, porque si tienes la anomalía en uno, es muy probable que la tengas en el otro también. Vaya, 4 a 6 horas es poquísimo tiempo. De verdad que es una urgencia. Y si no se llega, Pues las consecuencias son la atrofia, que se encoja y no funcione, o directamente la pérdida del testículo. ¡qué fuerte! Y además del tema físico, el golpe psicológico, sobre todo en chicos jóvenes, puede ser muy duro. El mensaje es clarísimo. Si sospechas y no se puede destorcer a mano ahí mismo, directo al hospital. Sí, Usan una frase muy gráfica. Es mejor pecar de exceso que pecar de dejado. Y pecar de dejado aquí significa perder un testículo. Uf. aunque también aclaran, para tranquilizar, que con un solo testículo se puede tener una vida hormonal y sexual perfectamente normal. Bueno, eso es un alivio dentro de todo. Oye, y relacionado con esto, mencionan otra torsión, pero de algo llamado hidátide de Morgagni. ¿Qué es eso exactamente? Es un pequeño resto embrionario, como un apéndice chiquitito que suele estar arriba del testículo, cerca de la cabeza del epidídimo. Lo describen como un granito de uva pequeñito. Mira tú. Y a veces, esa cosita también puede torcerse sobre su propio eje, sobre su tallo. Y da síntomas parecidos a la torsión del testículo. Sí, puede dar un dolor agudo que lo simula, sobre todo en niños o adolescentes. Al examinar, a lo mejor encuentras un punto muy doloroso justo arriba del testículo, pero el testículo en sí y el epidídimo están en su sitio. Ah, ok. A veces hasta describen un signo del punto azul. Si esa hidátide necrosado se transparenta un poco a través de la piel del escroto. Curioso. ¿Y esto se trata igual de urgente? No, aquí la cosa cambia bastante. Por lo general, el manejo es conservador. O sea, Se trata el dolor con analgésicos y se espera. El hidátide se necrosa solo y el dolor va bajando en unos días. No necesita cirugía urgente como la torsión testicular. entendido. Es una diferencia importante. Bueno, cambiemos de tema. Ahora las notas nos llevan a problemas que quizás son más crónicos, que afectan la estructura del pene,
¿Como la enfermedad de Peyronie? Mm, Esto afecta más a hombres ya de cierta edad, ¿verdad? Edad madura, avanzada. correcto. Se caracteriza porque se forma una placa de tejido fibroso, duro, en la túnica albuginea. La capa esa fuerte que envuelve los cuerpos cavernosos, ¿no? Esa misma. Y la placa suele salir en la cara de arriba del pene, la dorsal, y se puede palpar, se nota el bulto duro. ¿Y eso causa problemas, claro? ¿Qué síntomas da? Principalmente dos cosas: dolor durante la erección y una curvatura muy marcada del pene cuando está erecto. ¿Por qué la curvatura? Porque esa placa fibrosa no se estira como el resto del tejido sano de la túnica. Entonces, al llenarse de sangre, el pene se dobla hacia el lado de la placa. Claro. A veces también afecta la calidad de la erección de la punta del pene para allá. Y la curvatura puede ser tan bestia que dificulte o hasta impida tener relaciones. ¿Y se sabe por qué sale? Se cree que puede tener que ver con microtraumatismos repetidos en el pene a lo largo del tiempo, durante la actividad sexual, por ejemplo. ¿Y tiene arreglo? Las notas no suenan muy optimistas. Dicen algo como que no tiene un tratamiento satisfactorio. Es que es complicado, sí. Mencionan opciones de cirugía, como quitar la placa y poner un injerto de piel, de vena, para enderezar el pene. Suena bien. Pero advierten que aunque pueden corregir la curva y a veces el dolor, estas cirugías pueden empeorar la calidad de la erección. Ah, vaya. Así que la cirugía se reserva para casos donde la curvatura es muy severa o el dolor es insoportable. No es una solución fácil. Ya veo. Llama la atención, viendo estas cosas juntas, Peyronie y la que sigue, la fractura de pene, lo importante que es esa capa, la túnica albuginea. Su integridad es como fundamental. Totalmente. Es la estructura clave para que la erección sea rígida. Y si se daña, ya sea por fibrosis como en Peyronie o por un golpe fuerte como en la fractura, las consecuencias son directas y serias. Hablemos entonces de esa fractura de pene. Aclaran de entrada que no es que se rompa un hueso, porque no hay. Exacto. El pene no tiene huesos. Es un nombre coloquial para un desgarro o una ruptura traumática de esa túnica albuginea de uno o los dos cuerpos cavernosos. Y pasa específicamente cuando el pene está erecto, duro. ¿Pero cómo puede pasar eso? El mecanismo es un doblamiento brusco, forzado, del pene erecto. Ay. Las causas más típicas: durante el sexo, que el pene se salga y golpee contra la pelvis de la pareja. Uf. Una masturbación muy agresiva o un golpe directo. Cuentan incluso una anécdota de alguien que se la hizo estirándose bruscamente en la cama estando erecto. No me digas. Qué cosa más rara. ¿Y cómo se nota? Debe ser súper escandaloso. Lo es, lo es. Describen una tríada clásica de síntomas. Primero, un dolor agudo inmediato. Ajá. Segundo, a menudo se oye un chasquido, un pop. Un ruido. ¿Sí? Y tercero, la pérdida rapidísima de la erección. Casi al instante aparece una hinchazón enorme y un hematoma, un moratón gigante, que se extiende por todo el pene, el escroto, a veces hasta el pubis. ¡Qué horror! Al palpar, a veces se nota el defecto, como un ojal, donde se rompió la túnica. Y alertan de que a veces también se puede dañar la uretra. Si pasa eso, saldría sangre por la punta del pene. Y esto también es urgencia. Sí, sin duda, necesita atención médica urgente. El diagnóstico normalmente es clínico por cómo pasó y lo que se ve. A veces usan ecografía para confirmar. ¿Y el tratamiento? El tratamiento estándar es la cirugía urgente. Hay que abrir, limpiar todo el hematoma y coser, suturar el desgarro de la túnica. Claro, repararlo. ¿Y si no se opera rápido? Pues las complicaciones principales son dos: que al cicatrizar quede una curvatura permanente en el pene, parecido a lo de Peyronie, que quede una disfunción eréctil persistente. Entendido. Entonces, si juntamos todo lo que hemos visto, priapismo, las torsiones, Peyronie, la fractura escrotal, ¿cuál dirías que es el mensaje principal que nos dejan estos apuntes? Yo creo que el hilo conductor es muy claro. Son situaciones, ya sean agudas o crónicas, que afectan órganos urogenitales que son clave. Sí. Y en muchas de ellas, el tiempo es oro. Es absolutamente crítico la rapidez en buscar ayuda y recibir el tratamiento adecuado. Puede ser la diferencia entre conservar la función, ya sea sexual o reproductiva, y sufrir secuelas permanentes que pueden ser muy duras. Queda clarísimo.
Y resalta la importancia de conocer el propio cuerpo, ¿no? De estar atento a señales como un dolor repentino, cambios en la forma, erecciones raras. Exacto. Y de vencer la vergüenza, si la hay, para consultar. Estos apuntes al final nos recuerdan eso, la importancia de la autoexploración y de no minimizar síntomas preocupantes en esta zona. Totalmente. Y esto nos deja quizás con una última idea para pensar, ¿no? Todas estas condiciones muestran una vulnerabilidad física real. Ujú. Entonces, ¿cómo podría esta conciencia sobre estos riesgos, que a veces nos parecen lejanos hasta que tocan, influir en cómo nos cuidamos, en cómo vivimos nuestra sexualidad, o incluso en animarnos a hablar más abiertamente de la salud urogenital en general? Es algo para reflexionar. Una excelente reflexión final, sí señora. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan detallado. Un placer. Hasta la próxima.